Bien, la universidad, como decía, se complace en presentar a Carlos Cruzado, ¿no?, sobre la charla "Los ricos no pagan el IRPF", un tema extremadamente interesante y que la universidad ha considerado que es un tema pues, que vale la pena difundirlo y compartirlo con todos vosotros. Carlos es abogado de formación, es auditor de cuentas y técnico del Ministerio de Hacienda. Es presidente del GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda, y ha desarrollado su carrera profesional en la Intervención General de la Administración del Estado y en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Es colaborador asiduo de periódicos, programas de radio y televisión. Participa en foros, conferencias, mesas de debate en universidades e instituciones públicas y privadas y como nuestra universidad. Ha participado también en comisiones, en parlamentos autonómicos y también en el Congreso de los Diputados. Así es que me es grato dar la bienvenida a Carlos y vamos a escuchar con mucha atención tu conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por tus palabras, gracias a la organización por invitarme y gracias a vosotros por sentaros y esperar a ver si aguantáis lo que os voy a contar, ¿no? No he traído presentación. Yo tengo un conocido que siempre decía, ¿traes una presentación o nos vas a contar algo interesante, ¿no? Yo espero que al final sea interesante lo que os cuente, ¿no? A mí me gusta más que esto sea algo fluido, no solamente sentarme y soltaros el rollo, sino que incluso aunque me han dicho que aquí la costumbre es que yo hablo un buen rato y luego ya abrimos un turno de preguntas, yo personalmente no tengo ningún inconveniente en que en cualquier momento me cortéis si queréis una aclaración o si queréis preguntar algo, no tengo ningún problema, ¿no? Los ricos no pagan IRPF es un título que llama la atención primero, ¿no? Así, pero es una frase tomada de dos presidentes del gobierno, del presidente Aznar, que en su día, hace ya años, la dijo tal cual, y del presidente Sánchez, que la ha vuelto a repetir hace unos pocos años, ¿no? Es curioso que coincidan, ¿verdad?, en esta frase, los ricos no pagan IRPF. Es verdad que lo dijeron en contextos distintos, ¿no? Aznar lo dijo en el momento en el que asumió, se planteó una bajada del impuesto de la renta importante, ¿no?, sobre todo para las rentas altas, y cuando le criticaba a la oposición decía, bueno, si es que los ricos no pagan IRPF, o sea, esta bajada no les va a afectar porque ya no pagaban, ¿no? Sánchez lo dijo al contrario, cuando afrontó una subida de los tipos más altos, metió unos tramos más altos y unos tipos más altos para los mayores ingresos, y lo que dijo es lo contrario, ¿no?, que los ricos no pagan, sí, efectivamente, pero que ahora iban a pagar, ¿no? Bueno, empezaron a pagar un poquito, pero muy poquito más, ¿no? Lo que llama la atención es que habiendo hecho ese diagnóstico, tanto uno como otro, pues que sigamos en esta situación, porque os hago el spoiler ya y os digo que al final veremos que los ricos siguen sin pagar ni IRPF ni la mayoría de los impuestos que deberían pagar. No lo pagan de acuerdo con la capacidad económica que tienen, ¿no? Sí, pagan IRPF, claro, pero muy poco, ¿no? Entonces, lo que voy a intentar es contaros un poquito, muy por encima, el proceso que ha llevado esta situación, que no siempre ha sido así, que ha ocurrido, porque el entorno político, no solo en España, sino en Europa, ha conducido a esta situación, y luego a partir de ahí pues hablar un poco de cómo está el sistema fiscal español actual, de los defectos que tiene, que ya os digo que son tres. Por un lado, no recauda lo suficiente, a pesar de que estamos oyendo desde hace algún tiempo que cada vez se recauda más, pero lo cierto es que todavía estamos por debajo, bastante por debajo de la media de la Unión Europea, de los países a los que queremos parecernos en recaudación, ¿no? Eso es uno de los problemas. Otro de los problemas, que es el que quizá más tiempo le vamos a dedicar hoy, es el de la injusticia del sistema. El sistema no es todo lo justo que debiera, no es todo lo justo que de acuerdo con la Constitución debería ser. No pagan más los que más tienen, eso es una pregunta que luego os comentaré de una encuesta del CIS a la que responde la mayoría de la ciudadanía que los ricos no pagan lo que deben. Y por último, un problema que tenemos importante con respecto a los demás miembros de la Unión Europea, sobre todo los que están a nuestro alrededor, que es el de la cifra de economía sumergida y de fraude fiscal que tenemos, ¿no? Son los tres problemas básicos que deberían de resolverse con esa reforma
reforma fiscal pendiente, que oís cada cierto tiempo que hay un informe, que hay un libro blanco, como hubo hace unos pocos años, pero ningún partido, ningún gobierno ha llegado a afrontar una reforma fiscal como la que necesitamos, ¿no? Y la necesitamos porque nuestro sistema fiscal data del inicio de la democracia. En los años 70, finales de los 70, 77, 78, es cuando se establece la reforma fiscal. Antes de aquello no había un sistema fiscal en condiciones. En la dictadura era un sistema con unos impuestos absolutamente injustos, un sistema raquítico en el que se recaudaba muy poco, no teníamos un estado de bienestar y por tanto tampoco el sistema o el régimen necesitaba recaudar mucho. Llega la democracia y nosotros copiamos a los países del estado de bienestar europeo, ¿no? Todos los países que después de la Segunda Guerra Mundial establecieron estados de bienestar con sistemas fiscales potentes, con sistemas fiscales en los cuales la progresividad, que es el factor por el que pagan más, mucho más los que más tienen, ¿no?, que los que menos, y que está en nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice que nuestro sistema fiscal es un sistema fiscal justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, ¿no? Bueno, pues ahora veremos cómo esos principios de igualdad y progresividad del sistema no son todo lo adecuados que deberían ser a la Constitución, ¿no? Copiamos ese sistema, establecemos unos impuestos, concretamente el impuesto de la renta era un impuesto muy potente, por un lado sintético en el sentido de que todas las rentas, fuera cual fuera el origen, de capital, de trabajo, incrementos de patrimonio, todos tributaban en la misma tarifa, la tarifa general, y esto es algo que ahora comentaremos cómo ha ido cambiando con el tiempo. En principio era así, en principio era un sistema, era un impuesto que tenía tipos que llegaban hasta el 60 y tantos %, imaginaos ahora lo que se diría, ¿no? Ahora se dice que pasar del 40 es confiscatorio y demás, ¿no? Bueno, esa ha sido la evolución que hemos tenido, porque en su momento, a finales de los 70 y primeros de los 80, el impuesto de la renta tenía tipos tan altos como os digo, ¿no? Tenía tramos, 30 y tantos tramos, o sea, era un impuesto con mucha progresividad. Igual que el modelo alemán, que el modelo francés, los del norte de Europa, todos los estados de bienestar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nosotros llegamos ya tarde, porque cuando llegamos con nuestro modelo, ya a principios de los 80 empieza a cambiar la mentalidad, la política fiscal en toda Europa, ¿no? Como consecuencia de la revolución conservadora de Margaret Thatcher en Reino Unido y de Reagan en Estados Unidos, pues empieza a tambalear el sistema fiscal progresivo y justo que había en todos los países de la Unión Europea, ¿no? Se empieza a hablar de esa teoría de la lluvia fina, por la cual se entiende que si bajamos impuestos a los ricos, a las grandes empresas, pues va a ser muy bueno, ¿no? Todavía se mantiene estas teorías, todavía las oímos, ¿no? Que es bueno porque eso potencia la economía, la inversión, los puestos de trabajo. Bueno, la realidad es que todo eso no ha ocurrido, ¿no? Ha ocurrido más bien todo lo contrario. Ha ocurrido que hemos llegado a un sistema actualmente en el que las desigualdades son importantes, ¿no? Ha sido un germen de desigualdad importante el cambio que ha habido. Empezó en los años 80, como digo, empezó en Europa, los partidos conservadores empezaron a bajar el impuesto de la renta en los tramos más altos, a bajar los impuestos de sociedades, a facilitar que tanto las grandes fortunas como las grandes empresas tributaran menos, con la teoría de que esto iba a suponer un incremento importante para todo el mundo, esa teoría de la lluvia fina, de que eso haría que esa lluvia llegara a todo el mundo y que sería positivo, ¿no? Bueno, pues esto que empezó con los partidos conservadores, al final se acabaron contagiando también todos los socialdemócratas en Europa, incluido el Partido Socialista en España. Todos recordaréis una frase de Zapatero, que ahora seguramente que se arrepentiría, no volvería a hacerla, ¿no? Que era que bajar impuestos era de izquierdas. Esto lo habréis oído en su momento, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ocurrió, que empezaron a bajar los tipos en el impuesto de la renta, se acometió o empezó a ocurrir algo, y es que el impuesto de la renta se dividió en dos, porque en realidad lo que llamamos dualidad del impuesto es que ahora mismo hay dos impuestos de la renta, uno para los rendimientos del trabajo, para trabajadores, pensionistas, y otro para los incrementos de patrimonio y las rentas de capital, ¿no? De hecho, esto ocurrió hace ya años, lo hizo el Partido Popular,
Popular, lo hizo el Partido Socialista y tributaban un tipo fijo, los rendimientos de capital, muy bajo. Es verdad que esto ha ido subiendo un poco, ahora mismo de hecho hay varios tipos también de capital, pero todavía la tributación de los rendimientos de capital, de dividendos, de intereses, de incrementos de patrimonio es muy inferior a la tributación de los trabajadores y de los pensionistas, ¿no? Bueno, también de los autónomos, de las actividades económicas, es muy inferior. Esto es lo que llamamos dualidad del impuesto y es uno de los motivos de que el impuesto de la renta haya perdido progresividad, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay menos diferencias entre lo que pagan unos y otros, ¿no? El impuesto de la renta ha sido el impuesto central en todos los sistemas europeos, el que dota de más progresividad a los sistemas. Bueno, estoy recordando que incluso un insigne socialista en su momento proponía el establecer un tipo único en el impuesto de la renta, no sé si algunos lo recordaréis, que es eliminar la progresividad. Esto va contra la Constitución, ¿no? Pero esto llegó a ocurrir. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en esos años, ha ido desde los años 80, 90, pues ha ido perdiendo potencia el impuesto de la renta en los tramos más altos, el impuesto de sociedades ha ido reduciendo los tipos de gravamen de las sociedades y sobre todo las grandes sociedades, como consecuencia de la globalización, de todos estos enormes emporios que hemos visto y que trabajan a nivel multinacional, pues han ido teniendo demasiadas facilidades para no tributar. Aunque luego podemos hablar del tema un poco más, resulta que, bueno, todos habéis leído lo poco que pagan las empresas tecnológicas, ¿no? En el mundo, Amazon, Google, pagan muy poco, porque de hecho derivan sus beneficios hacia los países donde, en Europa incluso tenemos algunos, como Irlanda, como Malta, como Luxemburgo, donde pagan un impuesto de sociedades muy bajo, pero incluso muchas de estas empresas acaban derivando todos sus beneficios a paraísos fiscales, auténticos paraísos fiscales donde no pagan nada, ¿no? A través de Holanda, a través también de Irlanda, de Luxemburgo. Y esto es lo que ha hecho que hace unos 12, 14 años ya, a nivel mundial, se empezara a plantear la necesidad de modificar esta situación, ¿no? Y que empezaran a pagar estas grandes empresas. Luego os adelanto ya que en este momento estamos, como consecuencia del triunfo de Trump, pues estamos en un momento complicado, no solamente en todos los aspectos que ya conocéis, políticos y demás, sino también en el fiscal. Pues lo que Trump lo primero que hizo al día siguiente de tomar posesión fue denunciar un acuerdo que había de 140 países para intentar que estas grandes empresas transnacionales acaben tributando, ¿no? Se ha impuesto un 15% mínimo de tributación, un 15% como una meta, ¿no? Y esto Trump ha dicho que a las empresas americanas nada de nada. Casualmente eran todos los que estaban detrás de él cuando tomó posesión, pues los dueños de Amazon, de Google, de todas estas grandes empresas, ¿no? Pero bueno, esto luego hablaremos, tendremos tiempo, ¿no? Lo que ocurre es que al final, en este momento, pues como consecuencia de toda esa situación, lo que ha ocurrido es que no ha mejorado la ciudadanía en general, como nos vendían, sino que lo que ha ocurrido es que han aumentado mucho las desigualdades en los países ricos, en los países, en lo que es el primer mundo, ¿no? Han aumentado tanto que bueno, hace 3 años, algunos recordaréis que en Reino Unido una presidenta, una primera ministra, Liz Truss, llegó y pretendió aplicar medidas thatcherianas, ¿no? Llegó ofreciendo bajadas generalizadas de impuestos, con esa teoría todavía de que bajar impuestos es bueno, ¿no? Porque se recauda más, cosa que no es cierta, pese a que todavía algunos lo mantienen, ¿no? Llegó con esa idea y esto le costó que estuvo gobernando 45 días, ¿no? Le costó el puesto porque se echaron encima pues, hasta los mercados, ¿no? Las agencias de calificación, la OCDE, el FMI, la Casa Blanca entonces, se echaron encima porque ya venían planteando hace algún tiempo el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que el mayor problema económico que vamos teniendo en los países del primer mundo es el incremento de las desigualdades y que precisamente está relacionado con esa baja tributación de grandes empresas, de grandes fortunas. Y bueno, los mercados se echaron encima de la deuda de Gran Bretaña, de Reino Unido, y al final tuvo que dimitir y dejar, por supuesto, en el cajón ese proyecto, ¿no? de bajada generalizada de impuestos.
Estoy hablando sin contar con que en este momento la administración americana está más fuerte que nunca en ese sentido, de evitar que se grave a las grandes empresas, que se grave a las grandes fortunas. Bueno, Trump es una gran fortuna que tiene grandes empresas, ¿no? Sobre esto de lo que tributan las grandes empresas, todos lo habéis leído, como os decía antes, lo poco que tributa Amazon, lo poco que tributa pues todas las tecnológicas, sobre todo, ¿no? A pesar de lo que vende Apple en España, pues sabéis que tributa poquísimo en España, ¿no? Y esto es algo que la agencia tributaria desde hace tiempo publica una estadística anual donde podemos ver cómo las grandes empresas, las empresas que tienen una matriz y tributan en lo que llamamos como grupo, son las muy grandes empresas, pues tributan en tipos efectivos muy por debajo de lo que tributan las pymes, que son las que no forman parte de estos grupos, ¿no? Tanto que el último dato publicado por la agencia tributaria referente al año 23 es que el tipo efectivo de las pymes es un 17%. Cuando hablamos de tipo efectivo, lo referimos al tipo sobre el resultado contable. Aplicamos los impuestos que paga, lo comparamos con el resultado contable y lo que tienen es un 17% las pymes. Y lo que pagan estas grandes empresas es el 7%. O sea que hay un diferencial importante, ¿verdad? Esto viene ocurriendo durante años. Nosotros siempre lo comentamos cuando sale el dato y desde hace tiempo la COE y sectores muy liberales también, no solamente la COE, pues nos critican porque dicen que nosotros estábamos comparando lo que ganan estas grandes empresas en todo el mundo con los impuestos que pagan en España, pero que no contábamos lo que pagan en el resto del mundo, ¿no? Que evidentemente luego hemos visto lo que pagan, ¿no? Ocurre que desde hace 5 años o 6 años la agencia tributaria publica un informe estadístico sin nombres de las empresas en la que vemos lo que pagan a nivel mundial y los beneficios que tienen a nivel mundial las empresas más grandes. Concretamente en España el último dato es que tenemos 143 matrices que tiene su grupo cada una. Ahí están los bancos españoles, ahí están Inditex, ahí están pues, las que os podáis imaginar españolas, 143 mayores empresas que facturan más de 750 millones de euros. Y de estas 143, una cuarta parte de ellas, o sea, como 30 y tantas, están tributando a un tipo efectivo inferior al 10%. Concretamente 23 tributan al 1,5% de media. Y las otras, 13 o 14 o 17, no sé, o sea, hasta el 30 y tantas, tributan al 7,5%. Claro, sería muy interesante que los ciudadanos conociéramos qué empresas son, ¿no? Esto sería interesante, ¿verdad? Pero no lo conocemos. Esto viene de un informe país por país que impuso la Unión Europea y que las matrices europeas o de fuera de Europa que tienen sucursales y trabajan en Europa tienen que informar a las respectivas agencias tributarias de todo los impuestos que pagan en todo el mundo, país por país, de los resultados que tienen, del personal que tienen, de la gente que tienen, de las infraestructuras que tienen en cada país, porque claro, ahí ves que hay países en los que ni tienen personal ni tienen infraestructura y es donde más están facturando, ¿no? Todos sabéis que estas empresas, algunas facturan desde Irlanda, otras facturan desde Holanda y otras desde otros territorios, ¿no? Bueno, pues esto sería interesante. Esto es anónimo, o sea, es un informe que tienen que hacer, que dirigir a las agencias tributarias, pero que no es público. Y nosotros y todas las organizaciones que trabajan en este ámbito de la justicia fiscal, lo que pedimos a Europa es que se publiquen los nombres, que sean públicos esos informes, ¿no? Igual que se publican las cuentas de las empresas del IBEX, pues que publiquen también este informe y así sabemos qué empresas son las que están pagando el 1,5%, ¿no? Bueno, con esto ya quedó claro que esto que la COE decía y estos sectores de que engañábamos a la gente, pues no es cierto, porque al final estas grandes empresas no pagan ni dentro de España ni fuera de España, ¿no? O no pagan en la medida en que deberían hacerlo, ¿no? Bueno, esto en relación con el impuesto de sociedades, porque ocurre que vemos que las grandes fortunas no pagan en renta como consecuencia de esa dualidad del impuesto que os decía antes, solo tributan por rendimiento de capital, pero sobre todo por los mecanismos de elusión que tienen, ¿no?
Todos habéis oído hablar de las SICAVs en su momento, aunque luego se limitaron, pero hay muchos más instrumentos por los cuales a través de sociedades realmente no están tributando en España, ¿no? Tampoco lo hacen en otros impuestos, ahora lo vamos a ver, ¿no? Por tanto, las grandes fortunas en renta desde luego no tributan a través de esos mecanismos de elusión que tienen, y que hay que preguntarse por qué, a pesar de ese diagnóstico que hacía en su día Aznar y luego Sánchez, ¿por qué no se toman medidas para evitar que esto ocurra, ¿no? Y que tributen en renta? Bueno, pues esto no ocurre. Pues aparte de eso, la conclusión es que tampoco pagan el resto de impuestos. Controlan muchas veces estas grandes empresas y vemos que a través del impuesto de sociedades tampoco tributan. Pero es que luego, si vamos a los impuestos sobre la riqueza, en España son básicamente el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, pues tampoco. Sabéis que hay una competencia entre comunidades autónomas, por cierto, la nuestra está a la cabeza en esa competencia, a la baja, para bajar impuestos. Vamos, de hecho, en Madrid ha habido muchos años en los que el impuesto de patrimonio no se ha pagado, ¿no? ¿Y esto a quién beneficia? Pues en Madrid concretamente a unas 12.000 personas, 12.000, 14.000 personas. Cuando nos venden que Madrid está muy bien porque se pagan muy pocos impuestos, ese mensaje ha calado, pero si vamos a las tripas, vemos los datos, pues lo que vemos es que nos están engañando, que en Madrid no pagan impuestos las grandes fortunas, ni impuesto de patrimonio, ni impuesto de sucesiones. El impuesto de sucesiones, luego si queréis hablamos un poco de él, ha habido una demagogia sobre el impuesto y sigue habiéndola todavía, ¿no? Ha habido campañas en televisión durante algunos años atrás en los que han intentado convencer a la gente de que es el impuesto de la muerte, que es injusto, que se paga 2 veces. Todo esto es mentira, ¿no? De hecho, el impuesto de sucesiones, ya antes de las reformas que hizo Madrid para bonificar al 99% el impuesto en los casos de las sucesiones en línea recta, de hijos, de padres a hijos y demás, antes de eso ya el impuesto de sucesiones lo pagaba poca gente, y sobre todo pagaban cantidades grandes muy poca gente. El impuesto de sucesiones tiene unos mínimos, tiene unas bonificaciones en cuanto a pues, la vivienda habitual, pequeñas herencias, que esto ya hacía que solo pagaran cantidades importantes las grandes fortunas, ¿no? Pues ¿qué ocurre? Que ahora no pagan. Entonces, claro, hay mucha gente, yo veía hasta manifestaciones en televisión de gente encantada contra el impuesto de sucesiones, es injusto y tal, y claro, esto lo estarían viendo, me imagino, los herederos de la duquesa de Alba y algunos otros, y estarían encantados porque son los que realmente se benefician de esto, ¿no? Por tanto, al final, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones, que son los impuestos básicos de la riqueza, pues no tributan, ¿no? Con el argumento de que los impuestos de la riqueza son confiscatorios, se paga 2 veces. Eso sí, del IBI, que también es un impuesto de la riqueza, no se dice nada. El IBI, como lo paga una parte importante de ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Todo el mundo en su casa paga el IBI, pues el fundamento del IBI es el mismo que el del impuesto de patrimonio, y sin embargo ahí no hay problema con el IBI, ¿no? Igual que con esto de la doble tributación, dices que ya pagó mi padre, ¿no? Bueno, pagó tu padre, no pagaste tú, ¿no? Si tu padre transmite su vivienda o transmite un bien, va a tener que pagar el que lo adquiere también el impuesto de transmisiones, pues en este caso es igual, ¿no? Ha habido mucha demagogia con el impuesto de sucesiones y bueno, se engaña mucho a la gente con estas campañas, ¿no? Pero la realidad es que al final está bonificado en Madrid, está bonificado en un montón de comunidades autónomas, ¿no? El impuesto de patrimonio ahora se ha recuperado en Madrid, en Andalucía, que se había bonificado al 100%, y en Galicia al 50%. Se ha recuperado porque el gobierno de coalición pues, aprobó una ley del impuesto de solidaridad de grandes fortunas, que precisamente la finalidad que tenía era esta, ¿no? Es un impuesto que la finalidad que tenía era que quienes no estaban pagando el impuesto, como en Madrid y en otros sitios, estas grandes fortunas, pues lo pagaran. Entonces, bueno, la opción por la que han tirado ahora en Madrid, en Andalucía, en Galicia es, bueno, pues para que lo cobre el Estado, lo cobro yo, ¿no? Y entonces lo han recuperado el impuesto en los límites más altos, que son los del impuesto de solidaridad, que son más de 2 millones, que en realidad son 3 millones, a partir de ahí se paga. Yo creo que hay poca gente aquí seguramente que tenga más de 3 millones de euros, ¿no? Teniendo en cuenta además que en el impuesto de patrimonio hay una cuestión, y es que no se paga por lo que es la empresa familiar ni las participaciones sociales. O sea, con unos requisitos de participación en determinadas sociedades, pues la familia Botín no paga por sus acciones en el Banco de Santander,
o no paga la familia propietaria de Inditex por las acciones de Inditex. O sea, esto es lo que, bueno, el impuesto de patrimonio tiene muchos problemas y esto es uno de ellos, ¿no? Que eso es patrimonio exento. El patrimonio empresarial está exento siempre que se cumplan determinadas condiciones, ¿no? Bueno, pues al final la conclusión es esa, que ni se pagan impuesto de la renta, ni pagan impuesto de patrimonio, ni pagan impuesto de sucesiones, no pagan impuesto sobre la riqueza. Lo que iba a comentar antes es que cuando se utiliza ese argumento de la doble imposición, siempre se utiliza, que no existe como tal, no es doble imposición, pero siempre se utilizan estos impuestos. Por ejemplo, en el IVA nunca nos dicen que es una doble imposición y económicamente sería una doble imposición en el sentido que hablan del impuesto de patrimonio, porque cuando pagamos el IVA, que es en cualquier compra que hagamos, lo estamos haciendo con una renta que ya ha tributado en renta, ¿verdad? Cuando hemos tenido esa renta, cuando cobramos nuestro sueldo, tenemos una retención, pagamos renta y luego pagamos el IVA, pero esto no se plantea nunca, ¿no? O sea, quiero decir que el argumento es bastante falaz y se utiliza en los impuestos que interesa, que son los que pagan los más ricos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de ricos, muchas veces también vemos en algunos programas o en algunas publicaciones que ¿qué es rico? ¿Quién es rico? ¿Quién gana 50.000 euros es rico? ¿Quién tiene 60.000 euros? Bueno, en el impuesto de patrimonio está muy claro, hay una escala y las dos últimas escalas son más de 6 millones de euros en patrimonio o más de 30 millones de euros. Yo creo que más de 6 millones de euros de patrimonio podemos tildarles de ricos, ¿verdad? Y más de 30 millones de euros, pues nosotros les llamamos súper ricos. Bueno, pues ¿qué ha ocurrido? Que en Madrid durante todos estos años, de todos los declarantes de patrimonio en España, el 75% residían en Madrid y residen en Madrid. Y hablo de los que declaran más de 30 millones de euros. El 75% residen en Madrid y, por tanto, no han estado pagando impuestos durante todo este tiempo. Y de los de más de 6 millones de euros, el 50% residen en Madrid. Por tanto, bueno, pues hemos visto que durante años no han pagado ni un duro, ¿no? Y estamos hablando, yo hablaba de 12.000, 14.000 personas, pero realmente entre los 6 millones y los 30 millones de euros son muchísimos menos. Estaba en torno a 500, 600 los declarantes de más de 30 millones de euros y de 5.000 los de más de 6 millones de euros. O sea, estamos hablando de muy poca gente, ¿no? Que es la que realmente se está beneficiando de este sistema, porque en Madrid también se dice que en renta también se paga menos, ¿no? Bueno, pues este año hay un cuadrito muy elocuente que publica el Consejo de Colegios de Economistas, el Registro de Economistas Asesores Fiscales, lo publica todos los años, publica un documento en el que analiza la situación fiscal en toda España por impuestos, y este año ha publicado un cuadrito en el que vemos en renta las comunidades autónomas, tramos desde 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 200.000 tramos de renta, y vemos las comunidades autónomas donde se paga y en qué tramos se paga más y se paga menos. Y desde luego en Madrid es donde menos se paga, a partir de 100.000 euros de renta, no antes, a partir de 100.000 euros. O sea, en los primeros tramos hay diferencia en algunos casos con algunas comunidades autónomas que pueden llegar a los 30 euros al año. Esa es la diferencia. Pero las diferencias gordas vienen ahí. Por tanto, esto que nos venden de que en España, en Madrid, se paga mucho menos impuesto de la renta, no es verdad. Pagan mucho menos impuesto de la renta los que ganan a partir de 100.000 euros de renta, que, en fin, creo que no hay demasiada gente, ¿no? Bueno, pues esta idea de que los ricos no pagan IRPF es algo que además en la ciudadanía está muy en la opinión pública de la ciudadanía está muy metido, ¿no? Y de hecho todos los años publica el CIS un estudio que se llama Opinión Pública y Política Fiscal, en el que, entre otras cosas, pues pregunta por el sistema si es justo o no, ¿no? Y la ciudadanía, más de un 80%, piensa que el sistema no es justo, que no paga más quien más tiene. Y curiosamente, si vamos a un desglose que hay, un anexo de este informe del CIS, en función del recuerdo de voto, vemos que esto lo piensan los ciudadanos votantes de todos los partidos, pero de todos. O sea, es curioso porque es verdad que en mayor o menor medida, en función de que se va desplazando hacia la izquierda el voto, pero todos, incluso los de Vox, no he visto en el último que se acaba de publicar, bueno, se ha publicado este verano, tengo que verlo, pero hasta ahora, todos los años, esto era una idea transversal. Entonces,
Bueno, como también era transversal, otras respuestas que hay, como por ejemplo, ¿qué considera más justo? ¿Que el sistema fiscal se apoye en impuestos directos tipo la renta o en impuestos indirectos tipo el IVA? Y también es transversal la pregunta. El 80% o el 75% te dicen lo mismo, que en los impuestos directos, que es lo justo, ¿no? Bueno, los impuestos directos sabéis que son aquellos en los que se tienen en consideración las circunstancias de la persona que paga el impuesto. No ocurre con los indirectos, que básicamente es el IVA y los impuestos de consumo, donde los pagamos todos igual. El IVA lo pagamos exactamente igual cualquiera de nosotros, o un desempleado o la presidenta del Banco de Santander. Ellos consumen más, es verdad, pero no tanto como en relación con la fortuna que tienen para que sea progresivo, ¿no? Por eso decimos que es regresivo, porque el IVA, en el caso de la gente que tiene pocos ingresos, o de un parado, o de una persona con rentas bajas, tiene que dedicar todas sus rentas al consumo y por tanto ve grabada todas sus rentas con el IVA cuando está consumiendo, ¿no? Al margen de que hay algunos productos que llevan un IVA reducido, súper reducido, mientras que la presidenta del Banco Santander paga muy poquito IVA, porque aunque consume más que nosotros, pero no tiene 1000 coches ni consume, no, o sea que por eso es regresivo el impuesto, ¿no? El IVA. Bueno, pues la gente piensa, volviendo a la opinión de que nos dice, que nos da el CIS, la gente piensa que el sistema debería apoyarse en estos impuestos. Entonces te preguntas si es transversal, si la mayoría de la gente, con independencia del partido al que vota, está diciendo estas cosas, ¿por qué luego los partidos a los que votan, en algunos casos, no nos dicen esto? Nos dicen todo lo contrario, ¿no? Que el sistema es justo, que es injusto porque se paga demasiado, tal. Bueno, sobre todo que pagan mucho, pues eso, la gente que más tiene, ¿no? Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? Con lo cual, lo que os estoy contando es lo que piensa también la gente, ¿no? En ese informe, en esta encuesta del CIS, también preguntan por el fraude, ¿no? Y la mayoría también, entre un 70%, un 75%, piensa que en España hay bastante o mucho fraude, ¿no? Y también un 60% opina que la Administración no hace los esfuerzos suficientes para luchar contra el fraude, ¿no? Y aquí ya entramos en materia relativa al control. Cuando hablamos de justicia fiscal, hablamos por un lado de la necesidad de modificar el sistema, los impuestos, para que paguen más quien más tiene, para que no se escapen del impuesto de la renta los ricos, pero también hay otra vertiente que es la del control, ¿no? Cuando el control no es igual para todos, pues resulta que el principio ese de igualdad de la Constitución, el sistema tributario, también se perjudica, ¿no? Y ocurre que en la lucha contra el fraude, pues la lupa está permanentemente, sobre todo, sobre los perceptores de rendimientos de trabajo, sobre las pequeñas empresas, sobre autónomos, y desde luego el control de grandes fortunas y grandes empresas pues no es lo que debiera, ¿no? A pesar de que en el año 21 se aprueba la última ley de prevención del fraude por este gobierno, por el gobierno del Partido Socialista, creo que era en ese momento, y ahí se dice en la exposición de motivos que se va a desplazar esa lupa y que se va a hacer hincapié en el control de las grandes fortunas, de las grandes empresas, pero ocurre que no se ponen los medios suficientes para esto, ¿no? Se crea alguna unidad en la agencia tributaria que va a llevar este control, pero si no se le dota de efectivos, pues difícilmente se puede hacer, ¿no? De hecho, creo que ayer publicaba un periódico económico, no sé si era Expansión, un artículo donde daban datos a raíz de las estadísticas de la agencia tributaria y veíamos cómo no se ha potenciado en recaudación respecto de estos grandes contribuyentes el control, ¿no? Y es que todavía el sistema sigue, como decía antes, controlando sobre todo otras cosas, ¿no? Lo que podemos llamar el menudeo. De hecho, según los datos de hace un par de años de la agencia tributaria, el 75% de las actuaciones, computando todas las actuaciones, no hablo de inspección, todas las actuaciones de control, están referidas al impuesto de la renta y el resultado medio son actas medias de 1.000 euros. Con lo cual esto nos da una idea de que mucho trabajo en grandes empresas y en grandes fortunas no se está haciendo, ¿no? De hecho, el impuesto de sociedades, algún sector de la agencia tributaria, otro sector profesional que no es el que yo represento, llegó a decir que el impuesto de sociedades es un erial, porque no está controlado en la medida en que debiera estarlo, ¿no?
Y luego ocurre que la agencia tributaria, durante años, hemos asistido a cuestiones, a circunstancias, a escándalos, y esto ha sido con gobiernos de un color y de otro, en los que han hecho concluir a mucha gente o pensar que hay una doble vara de medir, ¿no?, con el control en la agencia tributaria. Ocurrió hace ya unos años, en el año 2010, con la lista Falciani, cuando este informático que estaba en un banco suizo, en un banco, bueno, de Reino Unido, en Suiza, salió del banco con una lista de defraudadores, de gente que tenía entonces el secreto bancario en Suiza, estaba rigiendo, y había cantidad de gente de todo el mundo con cantidades importantes, ¿no? Y este hombre tenía el listado. A España llegó la lista a la agencia tributaria y en esa lista estaban, entre otros, toda la familia Botín. Esto se publicó. ¿Y qué hizo la agencia tributaria? Pues en vez de abrir inspecciones, dio una segunda oportunidad a toda esta gente, ¿no? Esto fue un escándalo. Hizo que la familia Botín, pues no recuerdo ahora la cifra, si fueron como 300 millones de euros, que regularizó por lo que no estaba pagando como consecuencia de esos depósitos que tenía y de esas sociedades que tenía depositadas en este banco en Suiza, ¿no? Bueno, pues eso fue un escándalo ya. Esto fue con el Partido Socialista, era el año 2010, ¿no? Pero luego hemos visto otros casos también llamativos, ¿no? Ya con el Partido Popular, con el gobierno, con Montoro, precisamente ahora está de moda este verano, ¿no?, que ha salido a la luz toda la investigación judicial que se está haciendo de él. Pues hubo un escándalo que fue una empresa cementera mexicana, multinacional, que se llama Cemex, que, bueno, la agencia tributaria le hizo una inspección y le sancionó con, creo que 300 millones. Ha sido una de las sanciones más grandes que se ha metido a una gran empresa, ¿no? Era una empresa que estaba computando pérdidas en su grupo de sociedades, y esto iba a hacer que durante años no pagaran impuestos o pagaran muy poco, ¿no? Y eran pérdidas ficticias, era todo ingeniería financiera a través del grupo, en fin, empresas que se cruzaban supuestas deudas y demás, ¿no? Y entonces esta sanción se recurrió por Cemex y llegó estaba en la Delegación de Grandes Contribuyentes, que es el órgano de la agencia tributaria que controla las grandes empresas y las grandes fortunas, y recibió la inspectora que tenía que informar el recurso, recibió instrucciones de arriba, del jefe de la oficina, de que había que retirar esa sanción, había que dejarla en, no sé si era 1 millón o algo así, ¿no? Pero esta señora mantuvo el criterio y se sancionó, se la cesó inmediatamente. Hubo una cadena de ceses en la agencia tributaria, hubo dimisiones como consecuencia de esto, hubo un escándalo que llegó al Parlamento. Nosotros sacamos unas notas explicando lo que había ocurrido, pidió la oposición la comparecencia de Montoro en que se creara una comisión de investigación. Aquello, con la mayoría del Partido Popular, pues se tumbó y no hubo nada más, ¿no? Esto fue un escándalo importante. Y ya por hablar de otro más cercano, que este también ha sido algo que afecta al gobierno del Partido Socialista, tenemos el escándalo del emérito, ¿no?, el rey emérito. El rey emérito, sabéis todos lo que, aparte de sus amoríos, los escándalos fiscales que tenía, ¿no? Como no declaraba, entre otras cosas, 100 millones de euros que luego supuestamente había regalado a su amante, pero que, bueno, esto era un lío de testaferros, ¿no?, como ella misma indicaba. Bueno, pues aparecieron unas conversaciones de Corina Larsen con el excomisario Villarejo y con otra persona. Se publicaron, allí se daban datos, había indicios de sobra para abrir una investigación al rey emérito. Nosotros, desde mi organización, lo hicimos público, que la agencia tributaria tenía que abrir esa inspección, pero no se abrió, ni se abrió en ese momento, ni se abrió más adelante, a pesar de todo lo que iba apareciendo en los medios, en prensa, de las fundaciones que controlaba en Suiza a través de un testaferro que era un primo, más o menos recordaréis, ¿no? Bueno, pues ni siquiera cuando en el año 2020, cuando se decreta el confinamiento con la pandemia, recordaréis que también la primera semana el rey Felipe sacó una nota admitiendo que existían esas fundaciones, que eran titularidad de su padre, que incluso él estaba de titular en alguna de ellas, que renunciaba a ello.
Bueno, lo hizo un año después de tener esa noticia. Él reconoció que un año antes tenía esa información. Lo hizo justo a los pocos días de decretarse el confinamiento. Bueno, pues el rey actual sacó a su padre del círculo de la Casa Real, le quitó la asignación, reconoció que había unos patrimonios ahí que eran titularidad del rey emérito, y ni siquiera en ese momento todavía la agencia tributaria decidió abrir esa inspección, aunque nosotros se lo indicábamos, oiga, que el rey lo ha reconocido, ¿no? O sea, esto no es, bueno, nunca abrió esa inspección, y eso fue lo que motivó que pudiera regularizar como finalmente hizo el rey emérito, ¿no? Sabéis que cuando tú cometes una infracción tributaria, un delito fiscal, si no te pillan y tú antes lo declaras, pues no tienes sanción ni tienes responsabilidad penal, pero claro, para que esto se dé no tiene que haberse abierto una inspección, ni haberse abierto una investigación por la Fiscalía notificada, ni haberse abierto un procedimiento judicial. La inspección se tenía que haber abierto y eso hubiera evitado que el rey emérito pudiera regularizar, eso hubiera conllevado una responsabilidad penal importante, porque en el informe de la Fiscalía, que finalmente archivó el tema, lo dice claramente, o sea, ahí había cometido unos delitos fiscales el rey emérito que no se entendieron cometidos porque regularizó. A pesar de que todos conocíamos lo que estaba ocurriendo, él también lo conocía por la prensa y lo conocía por la Fiscalía. Lo que pasa es que la Fiscalía dijo que, bueno, que es que las notificaciones que había hecho no eran muy completas, no se podía entender que lo conocía, y como sabéis, pues aquello se acabó archivando. Ahora, el año pasado, un grupo de magistrados del Supremo, de personas que ocuparon puestos en la judicatura importantes, metieron una querella porque querían que se pronunciara el Supremo, porque el Supremo no se había llegado a pronunciar. Fue la Fiscalía la que abrió diligencias y la que las cerró. Y entonces ahora se ha tenido que pronunciar el Supremo, pero lo han archivado de entrada, ni han entrado a analizar la querella, teniendo en cuenta pues lo que la Fiscalía dijo y partiendo de la base de que había regularizado, ¿no? Bueno, pues esto lo que nos indica es que efectivamente esa idea que tiene mucha gente de que hay una doble vara de medir, pues parece que cobra fuerza a la vista de esto, ¿no? Os digo que cualquier otra persona en esas circunstancias hubiera motivado que la agencia tributaria hubiera abierto una inspección sin ninguna duda, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas y muchas más, si nos remontamos un tiempo atrás también, cuando los equipos de fútbol tenían aquellas deudas millonarias, ¿os acordáis, no? Que luego se saneó, pero hubo un momento en el que los equipos de fútbol llevaban años con deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, y no pasaba nada, ¿no? Aquello era algo que iban engordando, pues incluso las comunidades autónomas, por aquello de mantener a sus equipos, los ayuntamientos de las grandes ciudades, y ahí también la agencia tributaria pues permitía que año tras año fueran aplazando, fueran fraccionando y no se metían con ellos, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hace que la administración tributaria requiera también de una reforma. Necesitamos una reforma fiscal para que los ricos paguen impuestos, para que se recaude más y también para que, bueno, se modifique el funcionamiento de la agencia tributaria, que, como digo, pues deja bastante que desear, ¿no? Si a esto le añadimos que las leyes penales son benevolentes con el gran defraudador, y esto lo estáis hartos de ver en televisión, cómo llega Cristiano Ronaldo, o llega Messi, o llega Shakira, o llega cualquier multimillonario de estos, deportista o actor o actriz o cantante, y a pesar de las deudas millonarias o de los delitos fiscales que son millonarios, bueno, llegan a un acuerdo con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado, se les impone una multa que muchas veces es inferior a la que hubiera impuesto la agencia tributaria si no fuera un delito fiscal, si no se hubieran sido infracciones tributarias, y se acabó, y desde luego en la cárcel no vemos a nadie. Yo no quiero que nadie entre en la cárcel, pero si el Código Penal contempla penas de hasta 5 años en los delitos fiscales, incluso 6 años en los delitos fiscales agravados, pues por algo será, o modificamos el Código Penal o si no habría que cambiarlo, ¿no? Cambiarlo, pero para que la responsabilidad de los delitos económicos de guante blanco pues no quede impune como prácticamente queda, ¿no? Y además esto, el anterior presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo,
hace unos años también, en una entrevista, lo dijo claramente. Dijo que el código, bueno, él hablaba de la ley de enjuiciamiento criminal, las leyes penales estaban hechas para el robagallinas. Utilizó esta expresión, algunos a lo mejor lo recordáis, ¿no? Esto fue hace años ya, ¿eh? No se han modificado las leyes. O sea, él lo dijo, esto ocurre como al principio cuando os comentaba lo de Aznar y Sánchez, ¿no? Cuando hablaban de que los ricos no pagan IRPF, pues el propio presidente del Tribunal Supremo decía que las leyes estaban para el robagallinas, que no para los grandes tiburones, ¿no? Pues tendríamos que haber modificado ya las leyes para evitar esto, ¿no? Y sin embargo, pues no lo hacemos, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, sí, bueno, son ya menos 10. Bueno, a pesar de este panorama que a veces puede ser o podemos pensar que es desolador, ¿no? La verdad es que tiene arreglo, claro que tiene arreglo. Y a nivel mundial sí que estaba cambiando, como os comentaba antes, os comentaba esta anécdota, este tema de Liz Truss, de la primera ministra británica, y os contaba que el Fondo Monetario Internacional, a pesar de lo que supone el Fondo Monetario Internacional, hace ya unos años, en 2017, con el monitor fiscal, que es la Biblia que publica cada año el Fondo Monetario Internacional. Ahora han publicado, antes de ayer, y habéis oído las noticias de que nos ha duplicado el crecimiento, la cifra de crecimiento económico para España este año, ¿no? Vamos a estar en el 2,9, el año que viene en el 2. Pues en ese monitor fiscal, en el año 17, el Fondo Monetario Internacional de pronto nos dice que la progresividad de los impuestos, porque claro, todo el discurso al que me refería antes, que hizo que fueran cayendo los tipos de gravamen en los impuestos de la renta para las rentas más altas o en sociedades, todo esto se basaba en un discurso de la teoría liberal clásica de la fiscalidad, de que los impuestos son malos para la economía. Los impuestos son malos para la economía porque perturban el mercado, ¿no? Y lo que ocurre es que, como tiene que haber impuestos, pues mejor es que sean indirectos, ¿no? Al consumo, como decía antes, los injustos, que no directos, que son los que más perturban el mercado, la toma de decisiones por los elementos en el mercado. Esta era la teoría, y decían que la progresividad lastraba el crecimiento económico de los países, ¿no? Bueno, yo me tomé en su momento, cuando empezó a decir esto el fondo, me tomé el trabajo de comprobar en el impuesto de la renta en España en los años finales 70, 80 y 90, y estuve viendo cómo, a pesar de esos tipos tan altos que os decía que había, que durante años hubo tipos bastante altos, con una progresividad importante, el crecimiento económico iba para arriba. O sea, España crecía, claro que crecía, y todos los países han crecido. En Estados Unidos, mucha gente no sabe que en un momento dado hubo tipos hasta del 90%. En la renta, y del 95%, precisamente para acabar con esa gran desigualdad que suponía el que hubiera esos monopolios que ahora vemos otra vez a nivel de grandes empresas, ¿no? Bueno, pues esto ocurrió, pero no lastraba el crecimiento económico, todo lo contrario, ¿no? Entonces el Fondo Monetario Internacional en ese momento reconoce que es así, que no es verdad que lastraba el crecimiento económico, que lo que lastraba el crecimiento económico de los países, de las economías, era el aumento de las desigualdades. Entonces ya a partir de ahí se empezó a decir, por el estamento, digamos, por las instituciones que siempre habían sido los popes, ¿no? Los grandes popes muy liberales de todo esto, se empezó a mantener que el incremento de las desigualdades en el primer mundo ya no solo era un problema político, era un problema social, sino que también era un problema económico. Y se empezó a mantener esa tesis de que un problema económico para el crecimiento es el incremento de las desigualdades. Y esto lo vemos continuamente como está ocurriendo, ¿no? Ha ocurrido en España y está ocurriendo en Europa, ha ocurrido en Estados Unidos. Claro, ahora Trump, no nos olvidemos que es una gran fortuna. Hoy daban la noticia de que había ganado más de 1.000 millones en estos meses que lleva de presidente con las criptomonedas estas que se inventó y demás, ¿no? O sea, bueno, él está pensando en términos de grandes fortunas y de sus amigos, los que estaban detrás de él en la toma de posesión, ¿no? No desde luego en Estados Unidos, porque todo este rollo de los aranceles, bueno, no es mi tema, pero
Pero todo esto a quien más va a perjudicar a medio y largo plazo es a los ciudadanos americanos, ¿no? Se darán cuenta entonces de la barbaridad que hicieron votando a este señor tan alegremente, ¿no? Y de no votar, porque en realidad en Estados Unidos lo que ocurre es que está la abstención, que los no votantes son los culpables, entre comillas, ¿no? de que este señor esté ahí gobernando, ¿no? Y bueno, como decía, a pesar del panorama que puede parecer desolador, pues había empezado a cambiar esta tendencia a nivel internacional, en el sentido, y lo decía el Fondo Monetario Internacional, que había que plantearse que los estados que habían ido bajando impuestos a las mayores rentas establecieran tipos más altos, ¿no? También llegó a plantear el establecimiento de impuestos a la riqueza, sobre todo en el momento tras la pandemia. Bueno, ha empezado a cambiar a nivel internacional esto. ¿Qué ocurre? Que ha llegado Trump y de pronto ha dicho que nada de nada, ¿no? Y en febrero él llegó en enero, me parece, ¿no? Fue cuando dijo que se salía del acuerdo en el que están 140 países para hacer que las grandes empresas transnacionales paguen, por un lado paguen un mínimo, ese mínimo del 15%, y por otro lado paguen en los sitios donde generan los ingresos, porque sabéis que todas estas empresas a través de Internet están generando ingresos en países, pero la facturación la hacen con la concepción clásica antigua que tiene más de un siglo del impuesto de sociedades, no solo en España sino en el resto del mundo. Pues los tributos se pagan, el impuesto de sociedades, donde tienes la sede, ¿no? Y claro, hoy en día tener la sede en cualquier isla donde no tiene ni personal y sin embargo estás generando un beneficio a través de Internet sin tener establecimiento en España, por ejemplo, ¿no? Pero a través de Internet está generando mucho y no están pagando aquí. Entonces, bueno, esa es otra de las ideas. La OCDE estableció lo que llama 2 pilares. El pilar 2 era este del 15% mínimo y el pilar 1 ya es que ni se piensa que vaya a tomarse en consideración, que es hacer pagar a las grandes empresas donde generan sus beneficios, ¿no? Bueno, pues Trump en enero dijo que salía de esto, que las empresas americanas desde luego no contáramos con que iban a pagar este impuesto mínimo, ¿no? Y bueno, en febrero una reunión del G7 con Estados Unidos llegó a ese acuerdo de que las empresas americanas van a quedarse fuera. No sabemos qué va a pasar. Hay una directiva europea, hay una transposición ya en la mayoría de los países europeos. En España se aprobó en diciembre esa ley, por la cual hay un impuesto complementario para que estas grandes empresas en todo el mundo acaben pagando el 15%. Pero la decisión de las grandes potencias, que son las del G7, es la de que América se va a quedar fuera, ¿no? Entonces, digamos que hay ahora una incertidumbre sobre lo que va a pasar, ¿no? Cuando parecía que a nivel mundial estaban cambiando las cosas, ¿no? Pues ahora no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Bueno, yo creo que ya podría seguir hablando, pero yo creo que es mejor que ya establezcamos un diálogo y preguntéis, en fin. Muy bien, Carlos. Muchas gracias por tu charla. Vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas. Previamente quiero agradecer a nuestros compañeros del sonido y la grabación por su colaboración con nosotros. Y si alguien tiene alguna pregunta, tan solo con levantar el brazo, pues yo me acerco y les pongo el micrófono. Muchas gracias, Carlos, por la interesante presentación que has hecho. Y además sin un papel delante, con lo cual tiene bastante mérito. Yo tenía varias cuestiones, que unas son dudas y otras son preguntas. Una es, has mencionado la diferencia de recaudación entre España y la Unión Europea, que si puedes dar algún dato más. La segunda es el problema de la cultura fiscal, es decir, cómo se ha abandonado el tema de la ética fiscal y la cultura. Sí. Perdonad. El segundo sería la cultura fiscal, la falta de cultura fiscal, que además de forma transversal atraviesa todos los partidos políticos. Sí. Acompañado de un detalle como decir que hay gente que no tiene que pagar impuestos, cuando la idea sería que pagara cero o lo que fuera, pero que todo el mundo tiene que pagar impuestos. La siguiente sería la elusión fiscal. ¿Ilusión o ilusión? Ilusión. Ilusión. La posibilidad de que algunas de verdad hubiera capacidad como para trasladar rentas, especialmente las rentas más elevadas, se trasladaran en función del escenario fiscal y la necesidad, por eso, de una política común fiscal. La capacidad, un tema puntual que es el de las puertas giratorias. El hecho de que sistemáticamente en todos los escándalos
estén involucrados abogados del Estado, inspectores de Hacienda y demás, que entran y salen de la Administración a su leal saber y entender. Y luego el futuro de la tasa Google en Amazon, que es un tema esencial, sobre todo porque se habla del déficit fiscal de Estados Unidos con Europa, pero nos olvidamos del mercado de los servicios y especialmente los servicios de la economía digital. Y todo eso, con este tema que contabas del G7, la posibilidad de que eso quede fuera de juego. Muchas gracias. ¿Hacéis más preguntas o voy contestando sobre la marcha mejor, ¿no? Venga, vale. Bueno, hay muchas cosas, ¿no? El diferencial con Europa se ha reducido, pero se redujo sobre todo a raíz de la pandemia como consecuencia de la caída del PIB en España, ¿no? Sabéis que la presión fiscal es simplemente comparar los ingresos con el PIB, ¿no? O sea, los ingresos en función del PIB, el Producto Interior Bruto, lo que generamos en todo el año, lo comparamos con los ingresos. Y ese es el índice de presión fiscal, ¿no? Los ingresos en el índice de presión fiscal se incluyen todos los impuestos estatales, autonómicos, locales, pero también las cotizaciones sociales. Y entonces ahora mismo hemos estado siempre históricamente, en los últimos 30 años, pues en torno al 10, al 8, al 7 puntos por debajo de la media de la Unión Europea, del PIB, estamos hablando, puntos del PIB. Ahora estamos en 3 puntos. Hubo un momento en que incluso, bueno, ahora estamos en 3, sí. El PIB bajó, ahora está otra vez aumentando un poco el diferencial, a pesar de que estamos recaudando mucho, pero porque el PIB está aumentando. Entonces ahora estamos en 3 puntos del PIB, que eso, ¿cuánto supone? Pues como 50.000 millones de euros, ¿no? Más o menos. Estamos hablando de 1,5 billones, ¿no? Pues sería eso, unos 50, 60.000 millones, algo menos, que no recaudamos al año o que recaudamos por debajo de la media de la Unión Europea. Estamos hablando de la media de los 27 países, que no de la media de los países fuertes, ¿no? Nosotros somos la cuarta economía, ahora que no está Reino Unido, pues tendríamos que compararnos con estos, y el diferencial es mucho mayor. O sea, hablamos de la media de la Unión Europea, donde hay países, antiguos países del este, que tienen sistemas tributarios más injustos, que recaudan menos. Bueno, pues la media es esa, estamos recaudando todavía menos, ¿no? Oiréis mucho decir a veces de determinados sectores que eso no vale, que no vale la presión fiscal, que hay que hablar de esfuerzo fiscal, ¿no? Que eso es una especie de engañifa. El esfuerzo fiscal es una fórmula por la cual los países con menos potencial, con menos PIB, pues digamos que repercute más la presión fiscal en ese cálculo que hacen, y te sale un esfuerzo fiscal mayor. Llega al absurdo de que con cifras dispares se puede plantear el que teniendo mucha menor presión fiscal un país, si tiene menos PIB, pues el esfuerzo fiscal que sale es mucho mayor, ¿no? Y sobre todo es que no se toma en cuenta... Bueno, el esfuerzo fiscal además son 2 índices, es el índice de presión fiscal dividido por el PIB per cápita, con lo cual estamos haciendo una división muy rara, ¿no? Pero bueno, esto ya es otro tema. El caso es que lo del esfuerzo fiscal, que muchas veces lo oís, dicen, uy, aquí el esfuerzo fiscal es mucho mayor. Tampoco se tiene en cuenta el índice de, o sea, cómo está el coste de la vida en comparación. Si nos comparamos con Suiza o nos comparamos con Alemania, pues claro, habría que aplicar ese índice para que el esfuerzo fuera menor, ¿no? El que se utiliza para comparar países siempre por todas las organizaciones, por la Unión Europea, por la OCDE, es la presión fiscal. Y en presión fiscal estamos ahora mismo 3 puntos por debajo. Estamos en torno al 38%, y es el 41%, quiero recordar, el 40,5% el de la Unión Europea 27, y un punto más si los comparamos con la zona euro, los países de la zona euro, ¿no? Falta cultura fiscal, y tanto que falta cultura fiscal. Estos días estamos viendo, habréis visto en televisión, que se está insistiendo mucho en la opinión de los jóvenes, ¿no? Como los jóvenes, bueno, hay unos porcentajes importantes de jóvenes que supuestamente votan o votarán a Vox, ¿no? O sea, la extrema derecha está calando en la juventud, y también está calando este discurso de antiimpuestos, ¿no? Es curioso porque quienes están pregonando estos discursos son gente que vive en Andorra, que no paga impuestos, que ganan mucha pasta a costa de quienes los están mirando, escuchando y tal, y son los que les dicen que los impuestos no sirven para nada, que lo que hay que hacer es comprar criptomonedas, que te vas a hacer rico, y muchos chavales se lo creen, ¿no? Y entonces tienen un discurso, igual que tienen el discurso, no sé si lo habéis visto estos días, creo que era en La Sexta, salían preguntando a jóvenes y había un porcentaje, porque el CIS también, en la encuesta del CIS, hay un 30% de jóvenes
jóvenes, no sé si es entre 18 y 28 o 30 o algo así, un 30% de jóvenes que dicen que se vivía mejor con Franco y que era mejor la dictadura, que había más libertades, o sea, unas barbaridades, ¿no? Claro, esto... y entonces, bueno, pues igual también te dicen que los impuestos no sirven para nada. Entonces, claro, es verdad que la culpa ha sido nuestra, digo de la sociedad, ¿no? Porque no hemos enseñado a los jóvenes, primero, de dónde procedemos, ¿no? Y qué era la dictadura franquista, ¿no? Y luego la necesidad de los impuestos. O sea, cada vez que se habla de impuestos es muy fácil, hay dos caras de la moneda de los impuestos, que por un lado son los impuestos y por otro las prestaciones. Lo que hay que contar y hay que ver que sí, que hay corrupción, pero eso no vale. O sea, la corrupción en cifras pues no es nada, que sí que lo es y que hay que luchar, por supuesto, y que hay que mejorar todo esto, pero claro, las grandes cifras son los 200.000 millones, ¿no?, de pensiones ahora ya, o cerca de los 200.000 millones, los 150.000 millones de la sanidad, los 100.000 millones de la educación, pues suma y ahí tienes ya... El 90% o el 80% de la recaudación se va ahí, ¿no? Y luego las infraestructuras, bueno, pues todo esto hay que contarlo y hay que contárselo a los jóvenes, ¿no? Que están estudiando pues gracias a los impuestos y que aunque vayan a colegios privados, sus profesores han estudiado en la pública y aunque vayan a la sanidad privada, los médicos han estudiado en la pública, seguramente. O sea, todo esto es lo que hay que contar a la gente, ¿no? Y falta pedagogía a nivel institucional, falta sobre todo ejemplo. Porque, claro, el problema es que es difícil hacer pedagogía dando mal ejemplo. Y las élites políticas, en general, no voy a hablar, no se puede comparar, no se puede decir que todos los políticos son corruptos o son... No, pero en general no dan muy buen ejemplo, ¿no? Y entonces esa falta de ejemplo de élites políticas y de élites empresariales y económicas, pues hace también, es un caldo de cultivo para ese discurso populista, ¿no? De, si roban, si tal, si cual... Bueno, quizá es necesario que los partidos pues, se tomen en serio la lucha contra la corrupción, la mejora del control de los propios partidos, de la ley de financiación, de todo esto, ¿no? Y que no justifica el decir, pues no pago impuestos, pero quizá contribuye, ¿no? Que la conciencia fiscal no sea tan alta, falta mucha cultura fiscal. Y la cultura fiscal muchas veces se habla de que en España tenemos una conciencia fiscal más laxa comparada con otros europeos, porque somos por la picaresca española, porque somos del sur, los países del sur, Italia, no sé qué. No tiene nada que ver con la geografía, esta es una cuestión de democracia, de transparencia. En España tenemos leyes de transparencia muy recientes y bastante imperfectas todavía, ¿no?, en su desarrollo. Reino Unido, en otros países europeos llevan décadas de transparencia. En Reino Unido cualquier ciudadano puede saber hasta el último céntimo que se gasta un diputado, ¿no?, en el Congreso. Aquí, pues ya lo veis, hay declaraciones de patrimonio en las cuales, si las veis, son de cachondeo, porque es un coche, un piso de no sé qué. Bueno, esto se lo tienen que tomar en serio y tienen que hacer declaraciones exhaustivas, tienen que desnudarse los políticos, ¿no?, para que los ciudadanos lo puedan ver, ¿no? Entonces es una falta de cultura democrática. Ese es el tema, ¿no? Y bueno, esperemos que esto vaya cambiando, ¿no? Elusión, pues sí, es lo que comentaba al principio, ¿no? Es necesario tomar medidas para ir combatiendo la elusión. Con la SICAV hubo un momento en el que todo el mundo hablaba de la SICAV, en que había bastante presión y todos los partidos, incluso el Partido Popular, llegó a plantear una modificación para limitar, ¿no?, la utilización de SICAV por parte de grandes patrimonios que hacían, no que no pagaran impuestos, que demoraran el pago eternamente, de manera que no tenían que pagar. Esto es lo que ocurría con las SICAV, ¿no? Ahora no son las SICAV, pero son las OCIMI y son las 1000 sociedades que se utilizan. Pues esto hay que regularlo, ¿no? Y es verdad que estamos muy condicionados por la normativa europea, por la libertad de mercado, por la libertad de movimiento de capitales, pero esto es algo que también la Unión Europea se debe tomar en serio, ¿no? Puertas giratorias, me alegro que me hagas esa pregunta, como se suele decir, porque es un tema importante, muy importante. No solamente hablamos de puertas giratorias en los políticos, sino que en Hacienda hay una puerta giratoria muy importante por parte de altos funcionarios que muchas veces contribuyen a algunos casos de los que os estaba contando antes, ¿no? Efectivamente, abogados del Estado que ahora están defendiendo a grandes empresas contra España, en contenciosos enormes contra España.
Directores de la agencia tributaria, bueno, no tenemos más que ver lo que ha ocurrido con Cristóbal Montoro, ¿no? Que nosotros ya vivimos toda aquella época. Y bueno, pues Montoro y asociados, ahí estaban directores de la agencia tributaria, secretarios de Estado, jefes de gabinete. Y bueno, en el caso Cemex, por ejemplo, pues se habló de aquello. Nosotros apuntamos a equipo económico, entonces era Montoro, ya no era equipo económico, ya no era Montoro y asociados. Se nos amenazó con querellas y tal y cual, no había pruebas. Bueno, no podíamos aportar las pruebas, pero allí lo que decía todo el mundo es que había determinadas personas que habían estado visitando al director de grandes contribuyentes, ¿no? Y es muy habitual en las oficinas de la agencia tributaria ver pasearse a esta gente que está ocupando ahora estos puestos en el lado oscuro que decimos nosotros, ¿no? Se ha pasado al lado oscuro, ¿no? Bueno, esto hay que regularlo. Vamos, igual que el tema de los lobbies, igual que el tema de las agendas de los altos cargos, tienen que ser públicas, tenemos que saber con quién se reúne cualquiera. A raíz de lo de Montoro, pues es evidente que es necesario tomar esas medidas, ¿no? O sea, si se llega a demostrar, a probar y a condenar a Montoro o a la cúpula del Ministerio de Hacienda por legislar a la carta, yo creo que es el mayor escándalo que puede haber en una democracia, ¿no? Y todo apunta a eso, desde luego, aunque ahora lo difícil es demostrar esa relación entre esas decisiones legislativas y bueno, los supuestos pagos que pudieron hacer empresas a estas personas, ¿no? Por ello. Es un tema muy importante, las puertas giratorias. Hay que establecer un régimen mucho más duro de incompatibilidades. Y en cuanto a los lobbies, nosotros ya planteamos desde mi organización, ahora cuando salió todo esto, la prohibición absoluta de que cualquier alto cargo o persona que haya ocupado un puesto de responsabilidad pueda actuar como lobby. O sea, los lobbies hay que regularlos, pero además entendemos que hay que prohibir que un alto cargo, un ministro, un secretario de Estado, esté haciendo lobby. O sea, esto es así, claro, enseguida te hablan de la libertad, claro, la gente deja la función pública o deja la política y tiene derecho, bueno, tiene derecho puede hacer 1000 cosas que no sea ser consejero de una gran eléctrica o montar una oficina de lobby, ¿no? Porque se habla de Montoro, pero hay una oficina, que no voy a decir el nombre, en la que hay ex políticos del Partido Popular, ex políticos del PSOE. Iba a haber entrado un expolítico de Izquierda Unida y con el escándalo que se montó al final no entró, que fue Garzón. Bueno, pues todo esto hay que regularlo sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Y el futuro de la tasa Google y Amazon y este 10%, o sea, el 15% mínimo y todo lo que se iba avanzando en la OCDE primero y en la ONU después para intentar regular a nivel internacional pues esta situación. Está pendiente un impuesto de sociedades, al menos europeo, porque claro, en Europa tenemos armonizados los impuestos indirectos, el IVA está armonizado en Europa, ¿no? Hay una directiva y te puedes apartar muy poquito de lo que se establece para el IVA, pero los impuestos directos no lo están. Y como se necesita unanimidad, pues resulta que Irlanda todavía tiene el 12,5% de impuesto de sociedades, ¿no? Además de todas las posibilidades de llegar a acuerdos con los distintos gobiernos. Hablando de puertas giratorias, a lo mejor os acordáis del LuxLeaks, que fue el escándalo de Luxemburgo, que estalló cuando el presidente de la Comisión Europea era, no recuerdo ahora el nombre, el que fue presidente de Luxemburgo, antes ministro de Finanzas de Luxemburgo, y salió a la luz, como siempre, con investigaciones periodísticas, como con los papeles de Panamá, con este tema, con el fútbol, todo son investigaciones periodísticas. Las agencias tributarias parece que no se enteran, ¿no? Bueno, pues salió a la luz aquello y resulta que Jacques Delors era el presidente de la Comisión Europea y se descubre que en el momento en que él estaba de responsable de Hacienda en Luxemburgo y luego de primer ministro en Luxemburgo, habían firmado Luxemburgo acuerdos con un montón de grandísimas empresas por las que tributaban menos del 1% y además les posibilitaba derivar sus beneficios a paraísos fiscales. Aquello fue sonado, no pasó nada, pero aquello fue así. Bueno, pues en ese momento el secretario de Estado de Hacienda en España había utilizado esa puerta giratoria, había dado varias vueltas
y el que era entonces secretario de Estado de Hacienda había sido responsable de Fiscalidad Internacional en Pricewaterhouse, en España. Price fue la consultora que había llevado estas operaciones con Luxemburgo y con sus clientes, estas grandísimas empresas, entre las que estaba también Shakira, por cierto. El grupo empresarial de Shakira también estaba ahí. Y este señor había sido quien, lógicamente, por lo menos a las empresas españolas había asesorado sobre ese tema, y ahora estaba de secretario de Estado de Hacienda, que es el presidente de la agencia tributaria, que se supone que tenía que luchar ahora contra aquellos mecanismos de elusión, ¿no? Pues esto está claro que algo está fallando y que hay que regularlo, ¿no? Hay que regularlo, pero bien, ¿no? Y el futuro, pues veremos a ver lo que pasa con Trump, con la administración americana, porque nos va sorprendiendo día a día con una barbaridad tras otra, ¿no? Porque esto hay que decirlo así de claro. Y en materia fiscal, pues ahora mismo nosotros lo que le pedimos a la Unión Europea desde mi organización y al gobierno español es que sigan con la iniciativa de gravar estas empresas, sean americanas, sean europeas o sean lo que sea, ¿no? Amenaza con aranceles otra vez, si a las empresas americanas se les aplica este 15%, pero es lo que hay, ¿no? Bien. Bueno, gracias, Carlos, por tu intervención. Gracias, Carlos, por tu intervención. Yo quería introducir dos cosas. Primero, daros un dato, y es que en Estados Unidos, creo que fue el mes pasado, creció más el PIB que el empleo, lo cual es un tema muy preocupante de cara a todo el tema de la imposición fiscal. Y luego hacer una reflexión y hacerte una pregunta. O sea, de lo que tú has estado diciendo y lo que hemos estado hablando y lo que yo creo que casi todos pensamos, al final lo que sale es una crítica hacia lo político brutal, de tal manera que invalidamos los partidos políticos y favorecemos, indirectamente sin darnos cuenta, favorecemos posiciones de gente que no cree en la política. Y tú te pones a hablar con la gente joven y la gente joven no quiere pagar impuestos. ¿Cómo va a querer pagar impuestos con el panorama que tiene? Entonces el problema es que el relato en ese terreno, la gente que tiene el poder, no quiero hablar ni de derechas ni de izquierdas, se mueve muy bien, pero son los que realmente se benefician de los presupuestos generales del Estado, los que obtienen las subvenciones y los que te dicen siempre que el gasto social es lo que perjudica a todo. Pero realmente, si tú te pones a ver el presupuesto de la Seguridad Social, pues hay un montón de empresas que suministran material, que suministran gastos de farmacia, y realmente quienes obtienen ese beneficio son los que luego te echan la mierda y te hablan de lo tal. Entonces, yo creo que para que eso cambie tenemos que aprender a hacer otro relato, porque ese relato la gente joven, mi hijo por ejemplo, no te lo va a comprar, porque no te lo compra, te dice, mira, no me cuentes historia, yo pago un montón de impuestos, tal, y eso no, lo que quiero es un servicio y tal. Y ese relato tiene que empezar por cuestionar el sistema, pero no el sistema político, sino el sistema económico, cómo funciona y hacia dónde va. Entonces esa es la reflexión que te hago. Si no crees, porque sí, todos sabemos que la gente paga impuestos y que no queremos pagar impuestos, pero hay algo más detrás de todo eso. Si solamente nos quedamos ahí, yo creo que nos van a ganar la batalla. Bueno, no hay que matizar esto. O sea, yo por eso decía antes que no se puede hacer antipolítica, que no sé, a lo mejor es que no he trasladado bien la historia, ¿no? Claro que hay diferencias, hay muchas diferencias. Os decía antes que ahora están pagando patrimonio, aunque sea en menor medida, en Madrid, ¿verdad? Bueno, pues este gobierno sí que ha tomado medidas que han mejorado la progresividad. Pequeños pasos, porque es necesario avanzar muchísimo más, pero se han tomado medidas. Se ha tomado, en España hay un impuesto también mínimo a las sociedades de más de 20 millones de euros. Es verdad que ese impuesto es un mínimo respecto de la base imponible, no del resultado. Bueno, digamos que son pasos pequeños, pero se van dando. El impuesto de solidaridad, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, se subieron esos tramos más altos en el impuesto de la renta, que es verdad que es insuficiente, pero hay diferencias, ¿eh? Hay diferencias con respecto a otros posicionamientos, ¿no? Y de hecho yo creo que este gobierno en materia fiscal está avanzando, esa es la verdad. Hay que avanzar mucho más, ¿no? Pero se está avanzando. Y luego el relato, hombre, yo creo que el relato, os decía antes, ¿no? Que el relato a los jóvenes lo que hay que decirles es que el dinero no se va en corrupción, el dinero se va en pagar las pensiones de sus abuelos, en la seguridad social, en su educación,
Yo creo que ese es el discurso. Y además son cifras, ahí no hay trampa, ahí se cogen y se ven las cifras. Cuánto nos gastamos en pensiones, claro que con las pensiones ahora también hay mucha demagogia y de hecho estamos oyendo a mucha gente que lo que intenta es enfrentar a los pensionistas con los trabajadores, ¿no? Pero lo que no nos cuentan es qué va a suponer el bajar las pensiones o el congelarlas, qué beneficio va a conllevar para los jóvenes, ¿no? Porque eso no lo veo. O sea, lo que te dicen es que la media, que tampoco es verdad, porque claro, las pensiones medias ahora mismo no sé cómo está, pero estaba en 1.000 y poco euros, ¿no? Ahora serán 1.400 o 1.200. Claro, que hay gente que cobra la máxima, pero las medias no son esas. Es verdad que va subiendo la media, porque cada vez pues, se va jubilando la gente con... Pero el discurso no puede ser el contrario, ¿no? O sea, no sé, yo creo que el relato sí que hay que mejorar el sistema, pero a los jóvenes lo que hay que contarles es esto. En muchas charlas me aparece más de una me ha aparecido un profesor que me cuenta esto, ¿no? Yo doy clases a mis alumnos en un instituto en donde sea, no precisamente en el barrio Salamanca, ¿no? Y les preguntas por el impuesto de sucesiones y te dicen que es injustísimo y les preguntas, pues tienen ese discurso, ¿no? Porque además como ahora estos jóvenes se informan con el Instagram, con no sé qué, y lo único que ven es pues eso, las opiniones que dan esta gente, ¿no? Que lo que hace es forrarse a costa de ellos. Pues yo creo que sí, que el relato tiene que ser el contrario. Y yo es que creo que el estado de bienestar debe de lucharse por él. O sea, yo esto de decir que han cambiado las cosas, ¿no? Y que ya es insostenible el estado de bienestar, claro que es sostenible, igual que las pensiones, este rollo de que las pensiones, de que quiebra el sistema de pensiones. Yo me acuerdo, yo soy ya viejo, y me acuerdo hace muchos años que nos decían, pero hace 40 años, que nos decían los informes, que curiosamente son instituciones vinculadas a la banca, a las grandes empresas, te decían que no llegábamos al año 2000. O sea, yo recuerdo cuando nos decían que quebraba el sistema en el año 2000. Ha pasado el año 2000, han pasado 25 años y nos siguen diciendo lo mismo, que va a quebrar. No va a quebrar. Ahora va a haber más dificultades por el baby boom, pero el baby boom se pasa y nos iremos muriendo dentro de 20 años, 30 años, se habrá pasado y será todo lo contrario. Sí que cada vez te dicen que hay menos gente trabajando para los pensionistas, pero es que va a ocurrir que nos vamos a ir muriendo y que va a llegar esa generación en la que eran muy pocos, era el anti-boom, ¿no? Entonces, yo creo no hay ningún problema en que el déficit de las pensiones se pague con impuestos. Los que más tienen que mantenerlo. Entonces, nuestra Constitución habla de la sostenibilidad de los pensionistas, no del sistema financiero de las pensiones, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo tanto problema. Lo que hay es que contar las cosas, eso sí que es verdad. Y habrá que contarlas bien, pero no, hacer antipolítica no. Yo no creo que todos los partidos sean iguales, yo no creo que todos los políticos sean iguales, y de hecho no lo son. Yo tengo desde hace años relaciones con muchos políticos de todo el espectro. Y hay de todo, hay gente vaga, ¿no? Se dice que no van al Congreso, que no trabajan, ¿no? Bueno, muchas veces nos dan la imagen del pleno vacío, pero los diputados están trabajando en sus despachos. Yo de hecho estoy en reuniones a veces y sí que es verdad que tocan el timbre y se van a votar, ¿no? Un tema, pero están trabajando en los despachos también, o sea que yo lo de la antipolítica está claro que no hay que hacer antipolítica ni mucho menos, ¿no? Hablando de pensiones, ¿no? Perú, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, los jubilados están exentos del pago de impuestos. ¿Sí? ¿Cuán lejos está ese tema aquí en España? ¿Muy, muy lejos? ¿Crees que sea conveniente, no sea conveniente? ¿Cómo lo ves tú? Yo es que no creo que por el hecho de ser pensionista tengas que no pagar impuestos. Esto tiene que estar relacionado con tu nivel de ingresos, ¿no? Con tu capacidad económica. Hay pensionistas que tienen su pensión, que a lo mejor no es la máxima, pero tienen 7 pisos o tienen, yo qué sé, o fondos de pensiones o lo que sea, pues esos tienen que tributar. Y es un tema que a veces en charlas con pensionistas, en asociaciones de pensionistas y tal, siempre se plantea, ¿no? Pero nosotros pensamos que el hecho de ser pensionista, hombre, ya tiene una bonificación en la edad, ¿no? En la edad sí que hay unas bonificaciones, sabéis que hay un mínimo
mayor con 65 años, luego con 75. También hay bonificaciones en las plusvalías en el caso de la venta de la vivienda habitual. Hay una serie de ventajas, pero el hecho de que estén exentas los pensionistas yo no lo veo. Es verdad que las pensiones bajas ya lo están, o sea, quiero decir que hay muchos pensionistas que no pagan IRPF. ¿Alguna otra pregunta? Carlos, para que los jóvenes tengan una idea... No te veo bien. ¿No me ves bien? No, que no te veía, que ahora ya te he conocido. No, ya me has conocido, sí. No te había visto. Claro, sí, yo éramos compañeros de trabajo. Hemos trabajado muchos años Pues yo, juntos. para que los jóvenes tengan una idea más justa de cómo funciona la hacienda pública, los impuestos y tal, yo siempre he sido seguidor de implantar alguna asignatura en el bachiller que estuviera destinada a la hacienda pública y al derecho fiscal. Sí. Yo lo he comentado con mucha gente, incluso con maestros y tal, pero es que los propios maestros tampoco tienen mucha idea de esto. Ya. Entonces, yo no sé qué opinas tú al respecto, pero ese desconocimiento, cuando hablabas del impuesto de sucesiones, que la gente no sabe si se debe pagar o no, tiene una idea que para ti es equivocada o tal, pues yo creo que esto, con una formación, nivel de bachiller, porque antes no procede, y luego una persona que haga una carrera de letras, pues posiblemente tampoco le haga falta. Pero un conocimiento mínimo para poder hacerse su declaración de la renta, tener una idea clara de cómo funciona la hacienda pública con un presupuesto, de dónde se nutren los ingresos, cómo hay gastos, las diferencias, cómo se cubren, tal, yo creo que es importante. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, vamos, que estamos en ellos y nosotros, mi organización está Gesta, que tú has sido miembro de Gesta también, afiliado a Gesta, ¿no? Estamos en una plataforma por la justicia fiscal con ONGs, con otros sindicatos, con un montón de instituciones, y una de las cuestiones que planteamos es esta, y la hemos hablado con los gobiernos, con el Ministerio de Educación, lo hablamos con organizaciones de profesores, damos algunas charlas, pero ahí siempre hay un problema, y es que el problema de la educación para la ciudadanía, ¿no? Que es una asignatura que quizá el no haberla tenido, como se ha planteado durante tiempo, pues también ha motivado un poco esa opinión de los jóvenes, ¿no? Que desconocen todo lo que pasaba anteriormente, ¿no? Nuestra democracia no es militante, y debería serlo, ¿no? Hay otros países con constituciones militantes, con prohibiciones respecto de posicionamientos no democráticos, y yo creo que ahí también hemos fallado, ¿no? Teníamos que haber apostado por la educación para la ciudadanía, por los valores democráticos. No vale todo, o sea, no vale esto de que por la libertad de expresión, pues ahora los chavales te levantan el brazo en clase y gritan viva Franco en los institutos, ¿no? Yo creo que esto no puede ser. O sea, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos en valores democráticos, si somos una democracia, ¿no? Pero políticamente, pues ya sabes todos los problemas que ha habido con esto y que sigue habiendo. Sin embargo, desde hace algún tiempo están hablando de meter educación financiera, el Banco de España y tal, que está bien, vale, que la metan, pero lo que hay que meter es educación también sobre los impuestos, ¿no? Enseñarles el valor de los impuestos y luego también a liquidarlos, claro, como dices, sí. Sí, estamos con ello, claro, es un tema fundamental. Bien, yo quiero invitar a Elena García, ¿no? Que tenemos un pequeño detalle para nuestro expositor. Gracias. Extraordinaria la charla, estamos muy Muchas contentos. gracias. Muy felices. Y quiero recordar que el día 23 de este mes tenemos la charla de la señora Lacasta, Pilar Lacasta, con el tema plantas aventureras.